déjame hacernos una pregunta. ¿Guardáis los mandamientos del Señor? Esa es la pregunta. ¿Cumplís los mandamientos del Señor? Porque los mandamientos del Señor, no hay hombre, mujer en el mundo que no los sepa. Los mandamientos están en nuestro corazón, en nuestra mente, conciencia. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en nuestro corazón. Saber entre el bien y el mal. Saber lo bueno y lo malo. ¿Qué hay de ustedes? ¿Obedecen los mandamientos? ¿Siguen la instrucción de Dios que Dios nos dejó para vivir y tener una vida de paz? Porque eso es los mandamientos. Enseñarnos nuestra pecaminosidad. Enseñarnos que estamos viviendo una vida que va en contra de la voluntad de Dios. Ese es el motivo y el motivo de la ley, guiarnos, enseñarnos, mantenernos hasta que Jesús viniera y vino, enseñarnos nuestro pecado. Para decir no tengo pecado, como dice la Escritura. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y la verdad no está en él. Vamos a ver los mandamientos en esta ocasión. En el libro de Éxodo, me gustan acompañarme. Claro, porque la voluntad es lo primero. El libre albedrío que Dios nos dio para escoger entre el bien y el mal. Para escoger el camino nuestro o el camino que Él nos enseña. Porque Él, por su gran amor, su misericordia, nos enseña a vivir una vida recta delante de Él. Pero no se mete, no interviene en nuestra decisión. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo adoremos de corazón. No porque sea una obligación, no porque tengamos que hacerlo, sino que sea de voluntad. Por eso mismo, Señor, nos deja vivir hasta donde el pecado nos alcance. Muchas veces así pasa. Si conocéis y sabéis, la mayoría de los que se convierten al Señor, incluyéndome a mí, nos convertimos hasta que algo malo nos pasa. No entendemos y no recibimos lo que la Escritura dice en el libro de Eclesiastes 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Toma tu Biblia y acompañe en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, si gustas acompañarme. De verdad, pido a Dios siempre. Doblo mis rodillas ante Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, para que crezcas en el conocimiento, para que el Señor les dé sabiduría en el conocimiento de Él y poder vivir la vida que Él quiere que viváis. Vamos a estar en el capítulo del libro de Éxodo, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1. Dice en el versículo 1. El primero, déjenme decirles esto. Los mandamientos, estos mandamientos que vamos a ver, son 10 mandamientos. Son más de estos, son más de 10. Pero los mandamientos, el número 10 no solo está escrito porque sí, en la palabra de Dios. La palabra de Dios, los números son muy importantes. Son muy significativos en la enseñanza. Y nos enseñan y nos revelan muchas cosas que nos ayudan a interpretar la Escritura. En esta ocasión, el número 10 representa lo completo, lo suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para que el hombre, la creación de Dios,
tenga una vida de paz, guardando los mandamientos. Pero un problema, no podemos cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Estos mandamientos revelan el carácter de Dios. Y ese mismo carácter debe de reflejarse en su creación. Todos los que estáis en Cristo deben reflejar el carácter de Dios en su vida, en la manera que viven, en la manera que hablan, en la manera que se comportan con los demás. Ese mismo carácter que nos enseña los mandamientos de Dios tiene que reflejarse en el creyente. Si no se reflejan en tu vida, empieza a hacerlo, porque ha sido llamado, ha sido santificado. Dice el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. ¿Una creación de qué? La palabra nueva también es muy importante, la palabra. En la Escritura nos enseña que la palabra nueva o nuevo nos enseña y se relaciona con el reino de Dios. Ahora, si estás en Cristo, eres una nueva criatura. ¿Por qué? Porque la primera creación se hizo desde el primer hombre. Ahora, todo aquel que recibe el Señor es nueva criatura. Viene a ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, hijo de Dios. ¿Qué es nueva criatura? Significa un lugar en su reino. Si no, solamente vean lo que Apocalipsis 20 dice, Apocalipsis 19, 20, 21 habla de la nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque toda la nueva creación es una nueva creación. Va a estar en esto. Solamente los redimidos por la sangre de Jesucristo vienen a ser una nueva creación. Bueno, acompáñenme. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 1, dice, que habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero, voy a sacar un punto acerca de lo que dice aquí, el verso 1, acerca dice, yo soy Jehová. En el libro en la traducción de inglés lo tenemos como el Señor. Jehová, nosotros como la Biblia, la traducción en español, tenemos el nombre de Jehová. Y hay muchas palabras que se enseñan equivocadamente acerca del nombre de Dios. Pero la palabra Jehová es nuestra traducción que nos tradujeron de la palabra hebrea Yahweh. Para así no podemos decir el nombre o tomar el nombre en vano como lo vamos a hacer aquí. Incluso el pueblo judío no llama el nombre, el Señor lo llama en diferentes formas, pero el significado del nombre, eso es lo que llama a Dios. ¿Por qué? Porque es un nombre santo que incluso no se puede ni mencionar por el pecado de uno. Uno reconoce su pecaminosidad. Uno se humilla ante su Dios, ni siquiera mencionando su nombre. Otra cosa muy importante. Así como trata tu Biblia, que solo significa libros, que la palabra correcta es la Escritura, Sagradas Escrituras, así como la tratas, así es tu amor por Dios. Ahorita está en tu carro, debajo de la cama. Bueno, ahí te lo dejo de tarea. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Dice Dios, dice en el versículo 2, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Israel cuando fueron esclavos en la nación de Egipto. Dice el verso 3. Aquí vemos el primer mandamiento, que siempre es
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un Dios ajeno es algo que va en contra, cualquier cosa, que va en contra del Dios verdadero, del Dios vivo. En la palabra de Dios encontramos Dios, escrito la palabra Dios con letra grande, letra mayúscula. Cuando vosotros veis la letra D grande, cuando dice Dios, está hablando del Dios vivo, del Dios verdadero. Pero cuando tiene la palabra D pequeña, de minúscula, está refiriéndose a un Dios falso. No porque se llamen dioses, son dioses, sino que porque el hombre lo transformó, como dice Romanos, cambió la gloria de incorruptible de Dios a imagen incorruptible de hombre, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Dios es un solo Dios. Dice, yo soy Jehová, a nadie daré mi gloria, no daré mi gloria a esculturas ni a imágenes hechas por hombres. Vamos a hablar un poquito más de eso en el siguiente mandamiento. Pero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Dice, amarás tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente, con todo tu corazón. El Señor mismo dice en Mateo, cuando fue tentado por el enemigo, le dice, no te tentarás al Señor tu Dios. O si no, le dice al mismo tiempo, dice, al Señor tu Dios adorarás y al sol, y a Él solo servirás. El Señor mismo le dice a Satanás en la tentación, en el libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a ver lo que dice el 4, se relaciona con el primer mandamiento. Versículo 4. Versículo 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, las estrellas, el sol, la luna, los planetas, y abajo en la tierra, todo lo que haya debajo de la tierra, así la dice, ni en las aguas debajo de la tierra. Lo que quiere decir, ninguna imagen que haga que la adore uno o que se postre uno ante ella, porque al siguiente versículo va a decir, una imagen, vemos, es una imagen que no solamente puede ser como llaman puede ser imágenes, la escritura lo describe como ídolos. Todo esto, vemos que el mundo está en grande pecado, en grande maldad, sirviendo a estas imágenes. En el mundo hay tantas imágenes que está inventado el hombre, siguiendo su propia imaginación, siguiendo sus propios deseos. ¿Por qué? Porque cada imagen tiene su propia religión, tiene su propia doctrina. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, van a adorar tales imágenes. ¿Por qué? Porque tales imágenes no pueden hablar, no pueden tocar, no pueden oír, no pueden oler, no pueden caminar. Por lo tanto, lo pueden manipular a su antojo. Son imágenes de ídolos, son imágenes de muertos, de ídolos como personas que fueron grandes en algo y por lo tanto los adoran. ¿Qué podemos pensar? Que algo es una persona haya muerto y lo estamos clamándole, adorándole, haciéndole una imagen. Tristemente, el hombre estaba muerto espiritualmente haciendo estas cosas. Me dirás, ¿por qué? ¿Por qué está muerto? Porque la escritura misma lo dice. No invocaréis a los muertos. Y lo pueden encontrar desde Deuteronomio capítulo 18, versículo 11. Ahí nos enseña acerca de no invocaréis a los muertos. Por lo tanto, si una persona, un ídolo o santo, como le llaman, también le ponen ese título de santo.
pues podemos ver que están llamados tanto a una persona. Claro, como vemos en muchas imágenes que son diferentes, que son usados como fueron apóstoles del Señor. Claro que son tantos. ¿Por qué? Porque todo hombre, toda mujer que el Señor recibe o que recibe al Señor en su nombre, le da ese título, ser llamado santo. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Una y otra vez lo vemos en la Escritura acerca de eso. Somos llamados santos no por la santidad de uno, sino por la de Él. Miren, tomen su Biblia, tienen su Biblia, nos vamos a mover hasta el capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de esto. Otro versículo que podemos ver aquí, acerca de lo que nos va a decir la figura o la imagen. Y vemos en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, versículo 12, empezaremos. Vamos a empezar. Libro de Deuteronomio 4, versículo 12. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, aquí viene, ninguna figura viste. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, es lo que estamos leyendo, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo, y os enseñé los estatutos y juicios, a que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste en el día de que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. ¿Qué puedes decir? Este mandamiento o los mandamientos que están en el antiguo pacto ya no son válidos de ninguna manera, porque el mandamiento es eterno, porque la palabra de Dios es eterna. Que diceis, no haréis ninguna figura, ninguna imagen, no lo haréis. 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sean. Que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. De esto es lo que estamos hablando en el libro de Éxodo, de lo que está diciendo aquí Moisés en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio nos enseña acerca, vuelve a repetir las leyes que dijo aquí en Éxodo. Eso es lo que significa el nombre Deuteronomio, segunda ley. Repitiendo lo que dijo en Éxodo, pero aquí nos declara más acerca de las figuras. Ninguna imagen, ninguna escultura, efigie de varón o hembra. ¿Y qué hace el hombre? Haciendo una imagen de fundición, postrándose, adorándolo. Pero aquí la Escritura nos enseña claramente. Muchas veces he escuchado que me dicen, ¿cómo va a ser? Pero si todas las religiones nos dirigen al mismo Dios, solamente hay un Dios. Bueno, tú estás sirviendo o quieres servir a Dios a tu manera, no a la manera que Dios dice.
Porque Dios dice, no tendrás ninguna imagen, ninguna semejanza, no tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. No puedes estar sirviendo a un ídolo, a una imagen de madera, a una imagen de barro, de piedra, a una imagen de animal, de pez, y diciendo que estás sirviendo a Dios. Porque el Señor mismo dice por medio de Pablo en el capítulo 10 del libro de Corintios, 1 de Corintios 10, acerca de que lo que sacrifican a los ídolos, los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no queréis, y no quiero que tengas comunión con los demonios. Dicen en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10. Pablo habla acerca de eso. Servir a los ídolos es un pecado muy enorme delante de Dios. Es el pecado que cometió más Israel. Por lo tanto, fueron esparcidos, por lo tanto, fueron esclavizados, fueron llevados a cautiverio por estar sirviendo a ídolos, por pasar sus hijos por la lumbre, por matar a sus hijos, sacrificándolos al dios Moloch, por haciendo fornicación, adorando a Baal, adorando diferentes dioses que no son dioses. Deuteronomio también nos dice el mismo lo que dice Pablo en el libro de Corintios. Dice el libro de Deuteronomio 32, versículo 16, 17, que les despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Esto es lo que le dice Moisés al pueblo de Israel. Lo que sacrifican, lo que le hacen a los demonios, a los ídolos, a los demonios los sacrifican. ¿Qué es lo que sacrifican? ¿Qué es lo que le hacen a los ídolos? Fiestas. ¿Y qué hacen las fiestas? Fornican, adulteran. Pecado tras pecado. No hay nada diferente, como usted adoraba a Astoret, Acera, Artemisa, la reina del cielo. No hay nada diferente. Estos ídolos, esas imágenes que requerían prostitución para su adoración. ¿Qué hay diferente hoy? El hombre adora imágenes para hacer lo que hace. Borracheras, fiestas, parrandas, disfrutan, bailan, cantan. No hay nada diferente. ¿Pero qué la Escritura dice? Que lo que sacrifican cuando hacen tales fiestas, no lo sacrifican a Dios, ni a ese ídolo, a esa imagen que tienen ahí bailando, caminando, que no puede caminar, sino que están sacrificando a los demonios. Continuamos, el verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No te inclinarás a ninguna imagen, ninguna semejanza, ninguna efigie, ninguna imagen está arriba en el cielo, debajo en la tierra y debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Misericordia a quién? A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? No tendrás dioses ajenos, no harás ninguna imagen. Y los que sí. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
¿Qué pasa muchas veces? Sin darnos cuenta, usamos el nombre de Dios en vano. El Señor me perdona, lo voy a mencionar. ¿Por qué? Para que tengan un claro entendimiento acerca de usar el nombre en vano. Dice el Señor, no jurarás ni por el cielo ni por la tierra. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué nos enseña eso? Porque dice, si tu palabra sea sí, sea no. Usamos el nombre del Señor en vano. ¿Cuántas veces te escuchan? ¿O cuántas veces sale de vuestra boca? Te lo juro por Dios. Este es usar el nombre del Señor en vano. Y espérame que te diga otra cosa. Esto es lo que es muy común. Y muchas veces quebrantamos el mandamiento, el nombre del Señor en vano. No por nada, como les mencioné al principio, el pueblo judío no usa el nombre del Señor, porque no usa de esa manera, usa de diferentes maneras para no blasfemar o para no blasfemar, sino que para no conocer el nombre del Señor y usarlo en vano. Se los comento. Tomar el nombre del Señor en vano, esto sí, vas a decir, o va a decir, bueno, esto no es nada, esto no puede ser, esto como así, usando el nombre de Dios así, no creo que sea malo. Bueno, déjame decirte, ¿cuántas veces en el día dices, oh Dios mío, o dices, oh my God? ¿Cuántas veces lo dices? Déjame decirte una cosa. Estás usando el nombre de Dios en vano y por lo tanto eres culpable. Culpable de juicio, como dice el Señor mismo en el libro de Mateo. Culpable de juicio porque estamos quebrantando un mandamiento. Y si quebrantamos un mandamiento, nos hacemos culpables de todo. Decimos, oh Dios mío, oh my God, todo el tiempo. Porque eso es lo que se escucha, me dices que no. Eso es malo. Eso es quebrantar el mandamiento. Eso es usar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es santo. Es un Dios santo, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios de misericordia. Por lo tanto, su nombre es santo. Y su nombre no se debe de usar a la ligera, de esa manera. Si hay temor del Señor en ti, y si esas palabras has dicho o dices, quitarás esas palabras de vuestra boca. Porque honrando a vuestro Dios, tenemos que dejar de hacer eso. Para honrar a nuestro Dios, tenemos que dejar de hacer muchas cosas que nos complacen, no estamos acostumbrados. O es que yo vengo así de este tiempo, no pasa nada. Pero las cosas que nosotros creemos que no son malas, esas cosas son las que más aborrece el Señor. ¿Por qué? Porque lo estamos aprobando de nuestro propio entendimiento. Estamos aprobando. Si aprobamos esto, ¿qué más no podemos aprobar? No se dice el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Dirás que no es nada. La palabra de Dios nos lo declara. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para ponerlo aparte, para usarlo para adorar a tu Dios. El día de reposo, en el pacto anterior, en el antiguo pacto, el día de reposo es el sábado. El sábado se les dio el mandamiento al pueblo judío que lo guardasen, que no hiciesen ningún trabajo. Pero el Señor mismo condenó a
a estos líderes religiosos que quebrantaban el mandamiento, haciendo los sacrificios, circuncidando en esos días. Y el Señor sanaba a alguien, en esos días de reposo lo condenaban. Bueno, déjame decirte que el día de reposo va más allá. Ahora el cristianismo, el nuevo pacto, se transformó hasta el día domingo, un día para dedicarlo al Señor, no para hacer las cosas que nos plazcan, no para vivir a hacer de ese día lo que nos gusta o lo que nos place. ¿Por qué? Porque ese día se santifica. Ese día fue cuando resucitó el Señor, el día domingo. Por lo tanto, ese día se dedica al Señor. El día de reposo se hizo por causa del hombre, como el Señor mismo dice. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el hombre el Señor sabe que el hombre tiene que trabajar, tiene que hacer su obra. Pero el séptimo día, dice, en esta ocasión, es el domingo, tiene que santificarlo, usarlo para el Señor, dedicarle su día, e incluso no hablar palabras de él mismo, como lo declara Isaías. Dice que ese mandamiento, ese día, se dedica al Señor, santificarlo para el Señor, para que podamos servir al Señor y podamos seguir el mandamiento. Pero déjame decirte otra cosa. Lo que nos enseña el día de reposo es como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, nos enseña acerca del de reposo, que reposó el Señor, y como también nos enseña acerca de que cuando el Señor hizo sus obras, reposó. Así también el creyente, el redimido, va a reposar de sus obras, que es en el reino de Dios. Por lo tanto, lo que nos enseña el día de reposo va más allá de solamente del día, sino que el día de reposo sería en el reino de Dios. ¿Qué le dice a Josué? Le dice, el mismo libro de Hebreos nos enseña, dice, no entraron en mi reposo por la desobediencia, por la incredulidad de ellos, por tanto juré por mí mismo que no entrarían en mi reposo. De ese mismo reposo se está hablando el Señor, está hablando del reposo en su reino. Espiritualmente esto va más allá, así como Josué dice, no entrarán en mi reposo, porque está hablando a la tierra prometida. La tierra prometida espiritualmente no es la tierra de Canaán, el pueblo de Israel ahorita en este lugar donde está, sino que el pueblo en lo espiritual va más allá, como les digo, más allá de lo que nos enseña el día de reposo. El día de reposo es el reino de Dios, cuando descansaremos de nuestras obras. Pero hoy, ese día de reposo, ese día que dediquemos al Señor, es domingo. Por lo tanto, hacemos ese domingo. Podemos decir trabajo, podemos decir, pero Señor, dice, si alguno quiere, dice el Señor mismo, si alguno viene en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sigue. Colosenses 3:1 dice, si moristeis con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Mateo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino hagáis tesoros en el cielo. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver las Escrituras? ¿Por qué? Si nuestra vida está en Cristo, nuestros deseos, nuestras pasiones y deseos deben ser, dice, sacrificaron sus pasiones y deseos, como lo dice Gálatas. Pero el que está en Cristo ha sacrificado sus pasiones y deseos. Por lo tanto, ya no vivimos para sí, sino vivimos para aquel que murió por nosotros. Si tenemos todos esos días de trabajo, bueno, tenemos el domingo para dedicárselo al Señor. ¿Cómo podemos tener una relación íntima con el Señor si no le dedicamos tiempo? Ahora, ¿cuánto tiempo le dedicas al Señor? En todos los días de la semana. Pregúntate a ti mismo, a ti misma. 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos.
Si está ahora la vida que estás viviendo es para tu Dios. Vas a decir, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que tengo mucho trabajo, es que aquí, esto, aquello. Eso no es una palabra, o no son respuestas de una nueva criatura, de alguna persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo, y renovado su entendimiento por el poder del Espíritu. Bueno, nos quedamos en este versículo. Estoy corto de tiempo. Por la gracia de Dios, seguimos adelante. Y les encarezco, en nombre del Señor, que sigan adelante buscando su gloria, buscando al Señor, buscando su camino, buscando su luz, glorificar su nombre en esta tierra. ¿Por qué? Porque son santificados. Y si son santificados, son puestos aparte, ya no viendo las cosas del mundo, no viviendo las cosas del mundo, hablando las cosas del mundo, sino las de Dios. La gracia sea con todos vosotros. Shalom.